En la oración, la intercesión es la parte en donde se pide a Dios, por uno mismo y por los demás. Interceder por alguien o por nosotros mismos es abogar, pedir, clamar, rogar, mediar. Pero para interceder es necesario aprender y entender completamente su significado. Si tú has hecho una oración solo pidiendo, no has orado, has pedido. El pedir es parte de una oración, pero no es la oración en toda la amplitud de su palabra. Jesús nos indica: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, le será concedido. Pero también nos ha dicho: sed santos como vuestro Padre en el cielo es santo. Por consiguiente, para llegar al momento de los pedidos, debo ir prevaleciendo en santidad. Seguramente alguien podría decir que, viéndolo desde este punto, la santidad, nadie podría rezar, ya que ninguno estamos libres de pecado. Sin embargo, no es así. Jesús desea que todos nos salvemos, y Él dice: no vine a salvar a los que están salvos, sino a los pecadores. Por consiguiente, quiere salvarnos, y nos abre las puertas de la oración como medio para hacerlo. Pero en cada uno está el buscar la perfección de nuestros actos. Por consiguiente, aprender a orar es aprender a hablar con Dios, es saber cómo expresarme con Él. Si tomamos en cuenta las enseñanzas de la Iglesia, María, nuestra Madre, y los santos, personas que han vivido entre nosotros y a pesar del mundo han buscado la santidad, son intercesores poderosos, intercesores porque hoy están en la plenitud de esa santidad con Dios. Ellos han ido tejiendo con sus vidas modelos de santidad que nos sirven a nosotros para darnos cuenta que no importa nuestra vida pasada si en verdad me arrepiento y pido perdón y me convierto, es decir, cambio de vida. Dios olvida mi pasado y me acompaña en el presente y futuro para que finalmente llegue a Él. Si yo, pecador, me he convertido, mi oración es intercesora. Por consiguiente, por mi oración no solo puedo salvarme, sino que también puede salvar a otros. Cuando los apóstoles no oraban, eran personas incompletas. Desde aquel Señor, enséñanos a orar, sus vidas producen un cambio. Notemos que la palabra de Dios nos narra que cuando ellos salían a predicar por los pueblos sin la compañía de Jesús, volvían alegres por tantos milagros que veían que sobraban por gracia de Dios, pero por su intercesión, es decir, Dios les estaba tomando como instrumentos de intercesión. La lógica nos dice que a mayor santidad, mayor intercesión, a menor santidad, menor intercesión. Es el pecado el que aleja de nosotros la gracia intercesora que Dios nos da. En gramática o lengua, según como se diga en cada país, una oración puede contener las siguientes variables: el sujeto y predicado, sustantivo o nombre, adjetivos, artículos, pronombres. Todas estas variables pueden componer una oración. Si una oración es compuesta por estas variables, la lógica me indica que en la oración con Dios no puede existir solamente el pedido. Hay muchas personas que se persignan y automáticamente terminado el acto y sin mediar palabras, largan la lista de pedidos. Imaginemos que vamos a una tienda a comprar algo y no decimos ni buenos días y comenzamos a pedir. ¿No seremos groseros? Sí, por supuesto que sí. Por tanto, si cuidamos tanto los detalles cuando hablamos con el de la tienda, ¿cómo no cuidarlos cuando hablamos con Dios a quien decimos amar? Hay personas
que durante toda su vida no han rezado, solo pedido. Imaginemos que nuestros hijos o familiares no hablaran con nosotros, sino que cada vez que nos veamos solo nos pidieran. ¿No nos sentiríamos mal? Por supuesto que sí, porque no habría lugar para expresar sentimientos. Solo tendríamos un sentido disponible, el oído, para escuchar lo que nos van a pedir. El resto de los sentidos estarían inutilizados. La relación con Dios de la gran mayoría de la gente por medio de la oración inhabilitan los sentidos de Dios, limitándole a que solo nos escuche. Y si no nos complace, escuchamos frases como las siguientes: a mí Dios no me escucha, a mí Dios no me quiere. Pues ¿cómo va a hacerlo si tú dejas que Dios solo te responda complaciendo lo que pides? No le das lugar a Dios para que exprese sus sentimientos por ti. Si han ido viendo cada uno de los talleres enviados anteriormente, hemos hablado de las partes que componen una oración: el arrepentimiento, el agradecimiento, la adoración y ahora la intercesión. Como vemos, la intercesión es parte de la oración, pero no es la oración en sí. Hacer las cosas a medias es mostrar nuestra tibieza. Cuando comenzamos a unir todas las partes de nuestra oración que ya mencionamos arriba, entonces nuestra oración empieza a ser completa. Aquel que no sabe orar, Dios le escucha igual. Es como el niño que no sabe caminar, pero que da sus primeros pasos. Aunque inseguro, tembloroso y con tropiezos, comienza a caminar, y su padre le sostiene. Así somos nosotros con la oración. Dios escucha nuestra imperfecta oración, nos sostiene a través de ella, pero como el papá alienta a su niño a que dé pasos más firmes, Dios nos alienta a que cada día profundicemos para mejorar nuestra relación con Él a través de la oración. Hay gente que no reza porque se aburre. Esto sucede porque no ha encontrado aún la forma amorosa de relacionarse con Dios. Ven a Dios como a un genio de una lámpara que solo tiene que conceder, pero no se busca una relación con Él. Cuando esta relación se da, entonces el sentido de la oración comienza a cambiar. Muchos utilizan la oración como medio de venganza, o poniendo a Dios en la situación de elegir entre sus hijos, como por ejemplo: Señor, haz que la mujer de mi amante lo deje. ¿En verdad creemos que a Dios podemos pedirle esto? O por ejemplo: Señor, haz que mi hijo me obedezca. Debemos tomar en cuenta que desde que fuimos padres, se nos ha dado en confianza esas pequeñas almas para formarles. Si esta confianza ha sido defraudada y no hemos formado bien a nuestros hijos, ellos procederán de acuerdo a lo que les hemos enseñado. No es responsabilidad de Dios que nuestros hijos obedezcan, es nuestra responsabilidad. Entonces, lo que tenemos que pedir en este caso es la conversión de padres e hijos. No podemos utilizar la oración como medio de manipulación, porque en la lógica Dios no desarmará un matrimonio para que nosotros estemos bien, ni tampoco hará magia en una relación como la de padres e hijo que debería haber sido sembrada por nosotros día a día. Dios escucha todos nuestros pedidos, mas concederá solo los que son convenientes a nuestras vidas y a nuestras almas. Si una petición llevara a nuestra alma al pecado, Él la descartará automáticamente. Si comprendemos el mensaje de Jesús, deseo que todos se salven, Dios no concederá nada que pueda afectar nuestra salvación.
Por consiguiente, debemos pedir aplicando la lógica en nuestras peticiones, pero no nuestra lógica, sino la de Dios. Dice Jesús: busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás te será dado por añadidura. Si pedimos que Dios nos dé chance de comprar una casa, debemos ver primero cómo está nuestra familia. Somos unidos, permanecemos en oración, somos ejemplo. Buscar la unidad en la familia es buscar el reino de Dios, porque Dios reina en una familia en paz. Por consiguiente, Dios proveerá una casa para esa familia. La intersección tiene dos aspectos en la oración. Uno es personal y el otro comunitario. El personal es cuando pedimos a Dios en la oración por nosotros y por los demás, peticiones diarias. Estos pedidos que amigos, familiares o conocidos a diario nos dicen. En el comunitario, que veremos más adelante en el taller, es cuando aprendemos a ser intercesores como los apóstoles, siguiendo el camino de Jesús. Hoy hemos visto la intercesión personal. Debemos aprender a pedirle a Dios. No debemos desesperarnos, sino acudir confiados a que si todo lo hacemos bien, Dios nos concederá todo, porque Él desea que todo sea para nosotros. Para ello, ha creado todo el universo. Una vez más, con confianza y amor, debo decir: Jesús, en ti confío.